Gracias a Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico. Hoy estaremos revisando el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, pero hoy estamos ya en su cuarta parte. Por lo tanto, vamos a ver los versículos del 13 al 16. Y esto menciona una represión a los 7 hijos de Esceva, los exorcistas judíos. Recordemos que estos jóvenes eran hijos de un sacerdote llamado Esceva. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes querían imitar, querían realizar lo que ellos habían visto y consideraban que era una gran fórmula para aplicar y sobre todo, ¿no es cierto?, en sus modo de trabajo, aplicarlo, utilizando lo que vieron en Pablo. Entonces, este enunciado dice, en aquel tiempo, había exorcistas judíos que practicaban su oficio con mucha superstición y ceremonia. Aquí un grupo de judíos exorcistas ambulantes intentaron imitar lo que creyeron que era la fórmula de Pablo para el éxito. Entonces, lo que ellos estaban viendo, en base a lo que ellos practicaban, consideraron y dijeron, esta es nuestra oportunidad para hacerlo de la mejor manera. Pero ¿qué sucede? Que ellos precisamente utilizaron el nombre de Jesús. Y la frase que ellos utilizan es, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces, ¿qué estaban diciendo ellos de lo que nosotros habíamos visto o de lo que nosotros habíamos escuchado? Que este hombre llamado Pablo le dio un resultado extraordinario. Entonces, ¿qué sucede? Que estos judíos exorcistas fracasaron. ¿Por qué? No tenían una relación con Jesús. Solo sabían que Jesús era el Dios de Pablo, pero no su propio Dios. Aquí nosotros vamos a ver, aquí nos vamos a dar cuenta que no solamente es cuestión de haber oído que hay un Jesús, que no es suficiente con decir que uno cree en Dios. Lo importante es aquí saber qué relación nosotros tenemos con Jesús, qué significa en nuestras vidas esta palabra y sobre todo, quién realmente es Jesús en cada uno de nosotros. Podemos decir que los hijos de Esceva no tenían derecho a usar el nombre de Jesús, porque es precisamente eso. No se trata simplemente, y como muchas personas, ¿no es cierto?, juran por Dios, pero esto no implica que esto les puede dar un resultado, porque están utilizando el nombre de Dios en vano. De la misma manera, si ellos simplemente escucharon pronunciar este nombre y ellos quisieron utilizarlo, no es posible. ¿Por qué? No tenían una conexión personal real con él. En el mismo patrón hay muchas personas, muchos que asisten a la iglesia, que usan el nombre de Dios, como lo dije anteriormente, que perecerán en el infierno. ¿Por qué? No tienen una relación personal con Cristo Jesús. Repito, no es solamente cuestión de lo que yo estoy escuchando, aplicarlo a mi vida. No es cuestión solamente de que si alguien menciona y le da resultado al hablar de Jesús, no siempre va a suceder lo mismo. Solo conocen al Jesús del que
el pastor predica. Y es así, mucha gente puede asistir y tal es la situación que muchas personas se me dicen, por favor, ayúdame a orar o haz tu oración porque a ti te ha de escuchar Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que estas personas no tienen ninguna relación, no tienen ninguna conexión personal con Dios o, como en este momento estamos hablando, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es que Jesús puede, ¿no es cierto? O nosotros podemos utilizar el nombre de Jesús porque nuestro cónyuge cree en él. En vez del que Jesús de su propia salvación tiene que ser el Jesús que nosotros hemos aceptado en nuestro corazón. Y repito, debe existir una conexión personal, debe existir una relación personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tal es la situación que aquí vamos a ver. ¿Cuál fue el efecto o la reacción, no es cierto? O la forma como fueron perjudicados estos hombres que no conocían y utilizaron el nombre de Jesús en vano. Dice acá el enunciado, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? En otras palabras, ¿quiénes son ustedes que están utilizando el nombre de Jesús? Imagínense. Entonces el espíritu malo sabía exactamente quién era Jesús y sabía exactamente quién era Pablo, pero no conocía quiénes eran los 7 hijos de Esceva. Aparentemente, ¿no es cierto? Estos espíritus malos saben quiénes son sus enemigos. En este caso, en cuestión de Pablo, no pierden su tiempo en conocer a aquellos que simplemente utilizan y amenazan con esta situación. Entonces, vemos claramente que los 7 hijos de Seba no tenían ninguna relación, no tenían ningún contacto, ninguna conexión personal con nuestro Señor Jesucristo. Como dijimos inicialmente, ellos simplemente estaban tratando de imitar, considerando que de la forma que Pablo utilizó el nombre de Jesús, ellos también podían hacerlo. Pero definitivamente esto no funciona así. Vamos a ver acá en esta represión de los 7 hijos de Seba, que adicionalmente menciona la palabra de Dios y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. Por lo tanto, ¿no es cierto? No es cuestión simplemente de decir las cosas, no es cuestión de copiar ciertas frases, no es cuestión de saber de memoria ciertas partes de la Biblia para que nosotros podamos aplicar como una superstición. Así no funciona. Declara aquí, dice, como los 7 hijos de Seba no tenían una relación real con Jesús, no tenían ningún poder espiritual contra el espíritu malo. Salieron del encuentro desnudos y heridos. Fue peligroso para ellos tomar a la ligera la realidad de la guerra espiritual. Por lo tanto, aquí vamos a hacer énfasis en esta situación. No se trata simplemente de declarar el nombre de Jesús si Jesús no está morando en mi corazón a través de su Santo Espíritu. No tiene sentido que yo declare algo y peor aún, me atreva a echar demonios o a tener esa guerra espiritual mientras Jesús y su Santo Espíritu estén en mi vida. ¿Por qué? Yo no soy el que hace, es el Espíritu Santo el que obra a través de mi fe en nuestro Dios Todopoderoso.
Continuando un poco más con este estudio bíblico, vamos a entrar en este momento a los versículos 17 al 20. Dice, en Éfeso, muchos renuncian a objetos asociados con lo demoníaco. Después de esta experiencia con los hijos de Seba, vemos aquí la reacción de todas aquellas personas que vieron o escucharon lo que había pasado. Y dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Entonces, mire cómo Dios utilizó también esta imprudencia de estos 7 personas. El incidente con los hijos de Seba impresionó a la gente con la realidad del reino demoníaco. Les hizo temer al Señor de forma reverente, desde luego, y saber exactamente quién era ese aspecto o ese ámbito demoníaco. Ambos de manera saludable. Entonces, como resultado, fue magnificado el nombre del Señor Jesús. Que allí precisamente vieron que todo esto no era sino otra cosa que la manifestación del Espíritu Santo a través de Pablo para ver exactamente todos los milagros que el Señor nuestro Dios estaba haciendo a través de este discípulo. Este comentario realiza Guy Belain. Dice, Éfeso era una fortaleza de Satanás. Aquí se practicaban muchas cosas malignas, tanto supersticiosas como satánicas. Los libros que tenían fórmulas para hechiceros que realizaban estas artes prohibidas e impuras eran abundantes en esta región, en este lugar llamado Éfeso. Entonces vamos a ver que no era cuestión solamente de un grupo, sino era generalizado la forma como practicaban el ocultismo o la brujería. Entonces dice acá en este enunciado, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Aparentemente, antes del incidente de los hijos de Seba, muchos creyentes y todas las personas en general no sabían que estaban involucradas en actividades demoníacas. Ellos veían sus acciones bajo una luz mucho más inocente, hasta que conocieron la realidad de la actividad demoníaca. Y esto es lamentable porque muchas personas actúan o hacen cosas que aparentemente son normales, no tienen nada que ver con las actividades demoníacas, como en el caso de estas fiestas de Halloween. Todos creen que no hay ningún inconveniente, pero aquí nosotros podemos ver que definitivamente Satanás actúa de manera muy sutil con muchas personas, llevándoles precisamente a creer que lo que están haciendo es lo correcto. Repito, ellos veían sus acciones bajo una luz mucho más inocente, hasta que conocieron la realidad de la actividad demoníaca. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Imagínese la reacción que aquí existió de todas estas personas. El incidente de los hijos de Seba también motivó a los cristianos a renunciar a cualquier conexión que estaba con la cuestión demoníaca. Renunciaron a lo demoníaco y, sobre todo, quemaron los libros que ellos tenían y que utilizaban para ciertas prácticas. Hasta aquí nosotros nos vamos a quedar en esta ocasión con nuestro estudio bíblico para continuar relatando y sobre todo explicando un poco más en base a lo que ellos reaccionaron después de haber visto exactamente cómo los demonios atacaron a estas personas que sin tener autoridad utilizaron
el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí llegamos entonces en esta ocasión y continuaremos